Hola, soy Paula Ponín Chávez Machón, soy alumna en la licenciatura de Biología en la Universidad de las Américas Puebla y hoy hablaré un poco acerca de los hallazgos del estudio y artículo Identificación de especies de Mycobacterium aisladas en pacientes con diagnóstico clínico de tuberculosis. Comenzando primero con los antecedentes. La incidencia de tuberculosis en México aumenta debido a un diagnóstico inespecífico o retardado. Marcadores moleculares como los genes RPO, POB, 16S-RNA se han utilizado en la identificación del género Mycobacterium, así como la secuencia de inserción 6110 y S6110 ha sido empleada como marcador genético en la genotipificación del complejo Mycobacterium tuberculosis, abreviado CMTB. La tuberculosis es un padecimiento infeccioso y transmisible que afecta a una tercera parte de la población mundial. Es causada por un bacilo gram positivo de lento crecimiento que pertenece al género Mycobacterium y se le llama complejo Mycobacterium tuberculosis. Ahora, existen varias especies del complejo Mycobacterium tuberculosis, con una elevada homología entre sus genomas, lo cual nos permite el uso de ciertas regiones como marcadores para su identificación cuando se podría llegar a tratar de un caso probable de tuberculosis. Y como se mencionó previamente, esta identificación se lleva a cabo empleando ciertos genes y fragmentos que son altamente conservados entre las especies. Estos vendrían siendo 16S-rRNA, RPOB y la secuencia de inserción IS6110. La secuencia IS6110 solamente es detectable en genomas del CMTB y tiene la estabilidad necesaria para ser utilizada como una herramienta de diagnóstico. Se utiliza como marcador genético para la genotipificación de especies de CMTB por su alto nivel de concentración entre todas las diferentes especies. Ahora, el objetivo que tienen los autores de este artículo y estudio en mente era realizar un estudio retrospectivo en donde se evalúen los genes que codifican para 16S-RNA, que vendrían siendo RPOB, y el fragmento de inserción IS6110, al igual que su utilidad en la identificación de aislados del género para la tuberculosis, ya que la incidencia de esta en México específicamente va en aumento debido al retraso en la administración de un tratamiento adecuado por un diagnóstico ya sea inespecífico o retardado. Ahora, se analizaron un total de 146 muestras clínicas y empleando una técnica PCR se amplificaron los fragmentos siguientes: RPOB, 16S-RNA y IS6110. La especie M. bovis fue identificada mediante un ensayo de PCR multiplex. Durante el periodo del 2006 al 2008, se pudieron obtener aislados de 146 muestras clínicas provenientes de 106 pacientes que fueron diagnosticados clínicamente con tuberculosis en instituciones públicas de salud del estado de Oaxaca. El 95% de las muestras fueron expectoraciones, el 5% corresponden a jugo gástrico, líquido ascítico, líquido pleural, heces y orina. En este estudio se incluyeron las cepas de referencia M. tuberculosis H37RB, M. tuberculosis H37RA, M. bovis AN5, M. caneti 1728 y las muestras de expectoración fueron descontaminadas previo a la extracción de ADN empleando un método modificado de Petrov. La extracción del ADN total se realizó de acuerdo a las instrucciones del fabricante utilizando el kit extracción Research Genomic DNA Purification Kit. El ADN se cuantificó mediante espectrofotometría UV.
Las pruebas PCR que se describen a continuación se realizaron en un volumen final de 50 microlitros. En la tabla 1 podemos ver los distintos oligonucleótidos que fueron utilizados para amplificar las secuencias de ADN que se obtuvieron a partir de cada aislado clínico, al igual que podemos ver las diferentes condiciones bajo las cuales estas se llevaron a cabo. La identificación de aislados del género Mycobacterium se realizó mediante la amplificación de los fragmentos que corresponden a los genes 16S-RNA y RPOB, los cuales vendrían siendo 543 pb y 359 pb respectivamente. Se amplificó un fragmento de 245 pb de la secuencia de inserción 6110 para, a partir de esta, poder determinar si se contaba con la presencia de aislados del complejo Mycobacterium tuberculosis. Antes de continuar, vamos a recordar rápidamente qué es una prueba PCR multiplex. Esta se trata de una prueba de diagnóstico que nos permite detectar un fragmento de material genético de un patógeno, como se trata de este, por lo cual fue tan importante a lo largo de la realización de este estudio y artículo, ya que fue el tipo de prueba que nos permitió identificar los diferentes fragmentos que se estaban buscando. Esto lo mencionamos ya que fue mediante el uso de una de estas pruebas PCR multiplex que se pudo establecer la diferenciación entre M. bovis y otras especies del complejo Mycobacterium tuberculosis. Esto y por la amplificación de dos fragmentos del gen PNCA en un ensayo de PCR multiplex, al igual que la secuenciación de los oligonucleótidos y las diferentes condiciones que se muestran en la tabla 1. En cuanto a la secuenciación, los productos que se emplearon correspondientes a los genes 16S-rRNA, RPOB y IS6110, que en este caso fueron RPOBF y NS1 y 16SRNF, NAF, se purificaron y se enviaron a la empresa Macrogen en Estados Unidos de América. Y una vez que se obtuvieron las secuencias de cada uno de los amplificados, estas se analizaron utilizando la herramienta BLAST, que significa Basic Local Alignment Search Tool del Centro Nacional de Información Biotecnológica, para poder determinar su homología con genomas de otros organismos que han sido reportados previamente. Como se mencionó previamente, se analizaron un total de 146 muestras de aislados clínicos para la identificación de micobacterias y amplificar los fragmentos IS6110 y O16S-RNA. En 44.5 de las muestras se pudo confirmar la presencia de aislados del género Mycobacterium, mientras que en el restante 55.5 restante no se pudieron obtener amplificados. En 45 de los 65 aislados se confirmó la presencia del CMTB al obtenerse un producto de amplificación de 245 pb que corresponde al 166100 y S6110, específico de este grupo de micobacterias. En las 22 muestras restantes no se pudo observar la amplificación de este fragmento, aunque sí se obtuvo el amplicón para el gen 16S-RNA o RPOB, como podemos ver en la tabla 2. En esta tabla 2, como podemos ver, nos indica los diferentes fragmentos que se encontraron en los aislados diferentes. Tanto el origen del aislado como el fragmento que se identificó a partir del PCR. Como podemos ver, en todas menos en 4 de estas se puede identificar el fragmento IS6110, mientras que en no todas se puede identificar el 16S o RPOB, y en algunas se identificaban las tres, en algunas solamente
una de ellas, en algunas dos, pues al igual que los aislados, de dónde provienen los aislados y pues específicamente en 10 de 46 aislados se obtuvieron productos de PCR para los 3 marcadores analizados. 10 de estos se mostraron crecimiento en medio de cultivo Lowenstein-Jensen específico para micobacterias tuberculosas y se identificó en 3 de ellas, como podemos ver la 24, la 91 y la 113. Estas son semejantes a la cepa de M. tuberculosis, 2 a M. canneti y finalmente los aislados 36 y 92 presentaron combinaciones de características identificadas en ambas cepas de referencia, como ya mencionamos. Adicionalmente, para las muestras 24, 36, 91, 92, 95 y 113, se obtuvieron las secuencias de los fragmentos amplificados de los genes RPOB, 16 sRNA y IS6110. Estas se compararon con lo reportado del GenBank utilizando la herramienta BLAST que ya hablamos y se notó una similitud de secuencia nucleótida, del 98 al 100% con las especies micobacterias pertenecientes al CMTB. La amplificación en 6 aislados, que vendrían siendo las 61, 65, 93, 131A, 166A y 184, coincidió con la presencia de 2 de estos marcadores. Y al comparar la secuencia de los fragmentos correspondientes con lo reportado en GenBank, como podremos ver en la tabla 3 a continuación, se identificó una similitud de secuencia nucleótida del 98 y 99% correspondiente a M. tuberculosis, M. bovis y M. microti. Y finalmente, en un grupo de 27 aislados se identificó que solamente se obtuvo el amplicón B245PB, que corresponde a la IS6110. Ahora, como ya se mencionó en la tabla 3, se nos muestra la cepa, el aislado y el porcentaje de homología, que llega a ser desde el 98% hasta incluso el 100%. Ahora, la tuberculosis es una enfermedad reemergente que presenta una creciente incidencia en México. El diagnóstico rápido y preciso de este agente infeccioso es de suma importancia para si se desea una administración del tratamiento adecuada para cada paciente. No es fácil determinar la presencia de aislados del CMTB a través de los métodos convencionales. Esto por la baja sensibilidad y al prolongado tiempo de crecimiento de estos microorganismos, al igual que existe poca disponibilidad de laboratorios que cuenten con las medidas de seguridad requeridas para manejarlo. Este comportamiento puede deberse a diversos factores, entre ellos el manejo de la muestra clínica, ya que las especies del CMTB son viables por poco tiempo fuera del organismo hospedero, por lo que la probabilidad de crecimiento en cultivo depende mucho de la variedad de una variedad de factores. En este trabajo, por eso se adoptó esa misma estrategia de los estudios pasados, en el que se observó y analizó el crecimiento de solamente 9 aislados. Y se llegó a considerar otros factores que pueden afectar el crecimiento bacteriano en el medio de cultivo, ya sea la exposición a antifímicos, diferentes cambios de temperaturas, presión, ya que en 22 de los pacientes que se incluyeron estaban finalizando un tratamiento de entre 7 o 30 días antes de la obtención de muestra. En estos casos se pudo observar la amplificación del gen 16 sRNA, pero sin crecimiento bacteriano en el medio de cultivo. Y es por eso que es importante considerar la historia clínica del paciente cuando se está colectando una muestra. Antes de que se administre cualquier tipo de tratamiento. Para concluir,
En el caso de las infecciones por micobacterias, es importante determinar si estas son causadas por especies del CMTB o si no, ya que esto ayudará a mejorar el tratamiento del paciente. Los marcadores moleculares I16SRRNA o RPOB son útiles para el diagnóstico de micobacterias. El fragmento IS6110 es eficiente por su especificidad en la determinación de presencia de aislados de muestras clínicas, igualmente. Los cultivos realizados a partir de las muestras en clínicas de estudio, al igual que las secuenciaciones obtenidas de los fragmentos amplificados, confirman los resultados obtenidos en este trabajo, validando la utilidad de los marcadores de identificación de micobacterias tuberculosas y no tuberculosas. A partir de esto sabemos que los marcadores moleculares sí pueden ser empleados para obtener un diagnóstico confiable de TB en periodos cortos, superando en estas características a los métodos convencionales de microscopía y cultivo. A continuación se pueden ver las referencias que se utilizaron a lo largo de esta presentación y muchas gracias por verlo y cualquier duda que tengan aquí les dejo mi contacto para que se comuniquen conmigo y yo les pueda contestar cualquier pregunta.